¿Quién fue la esposa de Caín y qué importancia tiene? Aunque la Biblia no revela su nombre, ofrece pistas que sugieren un papel crucial en la expansión de la humanidad tras Adán y Eva. Explorar su origen y significado nos ayuda a entender los inicios de la genealogía bíblica y los primeros desarrollos humanos. A través del estudio detallado de Génesis, buscamos respuestas que profundizan nuestra comprensión de la civilización antigua. Según Génesis 4:17, Caín tuvo un hijo con su esposa, lo que implica que su pareja era probablemente su hermana, aunque la Biblia no menciona su nombre ni detalles específicos sobre ella. En aquel tiempo, los descendientes directos de Adán y Eva tenían que casarse entre sí para cumplir el mandato divino de ser fecundos y multiplicarse. Génesis 1:28. Este tipo de uniones, aunque difíciles de comprender hoy en día, eran necesarias en el contexto de una humanidad en sus inicios. No existían aún prohibiciones divinas contra el matrimonio entre hermanos y la perfección genética inicial de la creación se presume intacta, permitiendo tales relaciones sin las complicaciones genéticas que surgirían más tarde. La capacidad de Adán y Eva para tener hijos era aparentemente ilimitada, lo que significa que Caín y su esposa pudieron haber sido parte de una familia mucho más grande, con muchos hermanos entre los cuales elegir, estableciendo las bases para las futuras generaciones. Adán y Eva son reconocidos en la Biblia como los primeros seres humanos, creados directamente por Dios. Según Génesis 2:7, Dios formó a Adán del polvo de la tierra y le insufló vida en las narices. Más tarde, Eva fue creada de una costilla de Adán mientras dormía. Génesis 2:21-22, estableciendo el primer núcleo familiar humano. La singularidad de su creación lleva implícita la responsabilidad de poblar la tierra, tal como Dios les instruyó. Este mandato no solo estableció la primera familia, sino que también sentó las bases para todas las relaciones humanas subsiguientes, incluidas las matrimoniales entre sus hijos. La vida en el jardín del Edén representaba un estado de perfección y armonía con Dios. Sin embargo, la desobediencia de Adán y Eva al comer del fruto prohibido, Génesis 3:6, introdujo el pecado en la humanidad, afectando a sus descendientes y las generaciones futuras, incluyendo a Caín y su familia. A pesar de su caída, Adán y Eva continuaron cumpliendo el mandato de multiplicarse, dando origen a Caín, Abel y otros hijos y hijas no nombrados explícitamente en las Escrituras, Génesis 5:4, quienes serían los protagonistas de las subsiguientes narrativas bíblicas. Caín, el primogénito de Adán y Eva, ocupa un lugar especial en la historia bíblica como el primer niño nacido de seres humanos, Génesis 4:1. Su nacimiento marca un momento significativo, la continuación de la humanidad a través de medios naturales, en contraste con la creación directa de sus padres. Desde su juventud, Caín y su hermano Abel adoptaron roles complementarios dentro de su comunidad emergente. Abel se convirtió en pastor, mientras que Caín se dedicó a la agricultura, Génesis 4:2, representando las primeras divisiones de labor en la sociedad humana. Sin embargo, la vida de Caín tomó un giro trágico cuando, movido por la envidia y la ira, mató a Abel. Este acto no solo fue el primer homicidio registrado, sino que también mostró las profundas consecuencias del pecado introducido por sus padres, afectando profundamente el desarrollo moral y espiritual de la humanidad. Dios castigó a Caín no con la muerte, sino con el exilio, obligándolo a vagar lejos de su tierra natal, Génesis 4:12. Esta pena subraya una temática recurrente en la Biblia: la justicia divina combinada con la misericordia, un precedente que influiría en las futuras interacciones entre Dios y la humanidad. El mandato divino dado a Adán y Eva de ser fecundos y multiplicarse, Génesis 1:28, es fundamental para entender la dinámica de las primeras familias humanas.
Este llamado no solo buscaba llenar la tierra con humanos, sino también fomentar una relación estrecha entre Dios y sus criaturas a través de la obediencia y el crecimiento familiar. Caín, al igual que sus padres, cumplió este mandato al formar una familia propia, aunque bajo circunstancias muy diferentes debido a su estado de exilio. Su capacidad de formar una familia y establecerse incluso en condiciones adversas muestra la resiliencia y la persistencia de los propósitos divinos a través de las generaciones. La multiplicación de la humanidad también trajo consigo desafíos éticos y morales, especialmente cuando los descendientes de Adán y Eva comenzaron a expandirse y a interactuar entre sí en contextos más complejos y variados. Pero antes de continuar, comparte este video revelador con alguien que amas, puede ser por WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a tantas personas como sea posible las enseñanzas de nuestro Señor. Y si buscas el camino de Dios y te gustan contenidos como este, comenta abajo, quiero más. Solo así sabré si realmente quieres nuevos estudios como este. Este proceso de poblamiento y expansión no solo es relevante para entender la distribución geográfica y cultural de los pueblos antiguos, sino también para reflexionar sobre cómo las directrices divinas se manifiestan en prácticas sociales que perduran hasta hoy. La práctica de hermanos casándose entre sí en los tiempos bíblicos iniciales puede ser sorprendente para nosotros hoy, pero era una necesidad en un mundo donde los únicos humanos eran miembros de una misma familia. Esta práctica aseguraba la supervivencia y el crecimiento poblacional conforme al diseño divino. Este tipo de uniones era común y aceptado social y religiosamente en el contexto de una humanidad en sus etapas más tempranas. No existían aún leyes o tabúes contra el matrimonio entre hermanos, porque la humanidad aún estaba en su infancia, y las restricciones que conocemos hoy aún no se habían establecido. La Biblia, aunque no entra en detalles específicos sobre estos matrimonios, implícitamente los acepta al no ofrecer condena o censura sobre estas uniones en los relatos de las primeras generaciones. Con el tiempo, a medida que la población crecía y las dinámicas sociales se complejizaban, surgieron normas que comenzaron a regular las relaciones familiares y matrimoniales, reflejando un cambio en la moralidad y la ley conforme la revelación divina progresaba. La genética de Adán y Eva, según la narrativa bíblica, era impecable. Creados directamente por Dios, se presume que no tenían defectos genéticos ni mutaciones que podrían surgir con el tiempo en sus descendientes. Esto tenía implicaciones profundas para las primeras generaciones humanas. Al ser los primeros humanos, la pureza de su ADN permitió que las primeras uniones entre hermanos no presentaran los riesgos genéticos asociados a tales prácticas en generaciones futuras. Este detalle es crucial para entender por qué estas uniones eran posibles y aceptadas en aquel contexto inicial. La Biblia no discute en detalle la ciencia detrás de la genética de Adán y Eva, pero sugiere una perfección en la creación que se deterioraría con el pecado y el paso del tiempo. Este concepto se refleja en la reducción gradual de la longevidad de los seres humanos a lo largo de los capítulos genealógicos del Génesis. Este fundamento genético perfecto es vital para comprender no solo la salud y vitalidad de las primeras generaciones, sino también las razones detrás de las futuras prohibiciones de incesto, cuando las mutaciones y deterioro genético comenzaron a ser un factor. Caín, como el primer hijo de Adán y Eva, llevaba consigo grandes expectativas y responsabilidades. En la cultura de su tiempo, el primogénito tenía un papel especial en la familia, asumiendo liderazgo y deberes sacerdotales en muchos casos.
además de sus deberes agrícolas, que simbolizaban la dominación y cultivo de la tierra, según el mandato de llenar la tierra y someterla, Génesis 1:28, Caín también representaba la continuidad de la visión y bendiciones de sus padres. El peso de estas expectativas podría haber contribuido a la tensión y rivalidad con su hermano Abel, que finalmente culminaría en el trágico conflicto que define gran parte de su historia. Este incidente pone de relieve los desafíos inherentes a la dinámica familiar y las expectativas sobre los roles dentro de la primera familia. Este primer acto de violencia entre hermanos es significativo no solo por ser el primer homicidio, sino también por marcar un punto de inflexión en la relación entre la humanidad y Dios, destacando la seriedad del pecado y la necesidad de justicia y redención. El casamiento de Caín con su hermana, aunque surge por necesidad para cumplir el mandato divino de multiplicarse, también plantea preguntas sobre la autonomía y la elección personal en un mundo donde las opciones eran limitadas. En un contexto donde no había otros humanos fuera de su familia inmediata, la elección de pareja era inexistente. Este hecho podría ser visto no solo como una limitación, sino también como un reflejo de la confianza en los planes divinos, donde las decisiones personales están intrínsecamente alineadas con los mandatos de Dios. Aunque la Biblia no detalla las emociones o pensamientos de Caín respecto a su matrimonio, podemos inferir que, como en muchos aspectos de la vida en los primeros tiempos, la supervivencia y la obediencia a los deseos divinos eran prioridades que guiaban las acciones de los individuos. Esta unión, por necesidad, establece un precedente para las futuras generaciones sobre cómo las estructuras familiares y las decisiones matrimoniales se adaptarían y cambiarían en respuesta a las leyes y la moral evolutivas dictadas por la interacción continua entre la humanidad y la divinidad. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Al establecer límites claros, estas leyes ayudaban a evitar los conflictos y las tensiones que podrían surgir de relaciones intrafamiliares inapropiadas, fortaleciendo así la estructura social de las tribus. Además, la prohibición del incesto reflejaba una profunda reverencia por la santidad de la familia y la importancia de las relaciones externas para el enriquecimiento y la diversificación de la comunidad. Estas leyes no solo dictaban comportamientos prohibidos, sino que también promovían una visión de comunidad basada en el respeto, la dignidad y la piedad hacia uno mismo y hacia los demás. El impacto de estas regulaciones se observa en la forma en que moldearon las prácticas sociales y las percepciones éticas de generaciones futuras. A través de estos mandatos, la Biblia establece un marco para entender la relación entre la ley divina y la práctica humana, mostrando cómo las normas pueden adaptarse para guiar a la sociedad hacia una convivencia más justa y armoniosa.
Las leyes delineadas en Levítico no solo abordan el incesto, sino que forman parte de un extenso código que rige la pureza y la conducta ética entre los israelitas. Estas normas, dictadas directamente por Dios a Moisés, reflejan un sistema integral diseñado para mantener tanto la santidad como la salud de la comunidad. Al separar a los israelitas de las prácticas de los pueblos vecinos, estas leyes servían para reforzar la identidad única del pueblo de Dios y su relación especial con Él. El contexto en que se dieron estas leyes era crucial, rodeados de culturas que a menudo practicaban rituales y costumbres que los israelitas debían evitar. Las leyes levíticas establecían un estándar divino de conducta. Por ejemplo, las restricciones sobre alimentos, comportamientos sexuales y rituales religiosos no solo mantenían la pureza ritual, sino que también instauraban una disciplina comunitaria que fortalecía los lazos internos y la cohesión grupal. El detalle con el que estas leyes abordan diversas situaciones de la vida cotidiana muestra un profundo entendimiento de la naturaleza humana y sus desafíos. Desde normas sobre la alimentación y la limpieza hasta directrices sobre la justicia social y el trato a los extranjeros, Levítico ofrece un marco para vivir de manera que honre a Dios y promueva el bienestar común. Estas leyes no son rígidas, sino que están imbuidas de un espíritu de misericordia y justicia. Por ejemplo, el año del jubileo y las leyes sobre la redención de la tierra y la liberación de esclavos reflejan un equilibrio entre la justicia social y la responsabilidad individual. En conjunto, Levítico no solo regula la conducta, sino que guía a los israelitas hacia una vida de santidad y respeto mutuo, subrayando la relación entre la ley y la gracia en la tradición bíblica. A lo largo de la historia bíblica, se observa una evolución en las leyes y mandatos divinos, reflejando las cambiantes circunstancias de la humanidad y la progresiva revelación de Dios. Este proceso muestra cómo la ley divina se adapta a las necesidades espirituales y sociales de la gente en diferentes épocas, siempre con el objetivo de guiarlos hacia una relación más profunda y significativa con Dios. Inicialmente, las leyes dadas a Adán y posteriormente a Noé eran relativamente simples y se centraban en la preservación de la vida y la justicia básica. Con Abraham, el foco se expande a la formación de un pueblo que sería portador de la promesa divina, y las leyes comienzan a reflejar este propósito más amplio, incluyendo promesas y mandatos específicos sobre la tierra y la descendencia. El pacto mosaico, con sus detalladas leyes rituales, civiles y morales, marcó un desarrollo significativo en la relación entre Dios y su pueblo. Estas leyes no solo regulaban la conducta, sino que también servían como una constante enseñanza sobre la santidad y la soberanía de Dios. La ley mosaica preparaba el terreno para un entendimiento más profundo de la justicia divina y la misericordia, anticipando futuras revelaciones. En el Nuevo Testamento, Jesús recalca y a veces reinterpreta la ley mosaica, enfatizando los principios subyacentes de amor, justicia y misericordia por encima de la letra de la ley. Este enfoque no rechaza la ley, sino que la cumple plenamente, demostrando que la esencia de la ley divina es amorosa y redentora. Este cambio refleja un paso de las normas externas a una transformación interna del corazón, que es central en la enseñanza cristiana. Dentro de la historia bíblica, hay ejemplos notables donde las normas establecidas parecen tener excepciones o donde las acciones de figuras bíblicas destacadas entran en un área gris de la moralidad. Estos casos son esenciales para entender la complejidad de la ley divina y su aplicación en la vida real, mostrando que la ley no siempre se aplica de manera uniforme, sino que puede adaptarse a las circunstancias específicas. Por ejemplo,
La relación entre Abraham y Sara, que eran medio hermanos, se presenta sin censura en Génesis, a pesar de las leyes posteriores contra tales uniones. Este caso puede verse como una adaptación a las circunstancias de su tiempo y un enfoque en el propósito mayor de Dios para ellos como progenitores de una nación prometida. Otro ejemplo es el rey David, quien a pesar de sus numerosos fallos, incluyendo el adulterio y el asesinato, es descrito como un hombre conforme al corazón de Dios. Esto subraya que la misericordia de Dios a menudo prevalece sobre la justicia estricta y que la redención está disponible incluso para aquellos que han caído gravemente. Además, las historias de Rahab, la prostituta de Jericó que ayudó a los espías israelitas, y de Ruth, la moabita que se convirtió en ancestro del rey David, muestran cómo personas de orígenes y comportamientos cuestionables pueden ser integradas y bendecidas dentro del propósito divino. Estos casos destacan la capacidad de Dios para trabajar más allá de las limitaciones humanas y las normativas legales. Estos ejemplos no solo enriquecen la narrativa bíblica, sino que también ofrecen una perspectiva más matizada sobre la ley, la gracia y el plan redentor de Dios. A través de estas historias, la Biblia enseña que la justicia de Dios no es rígida sino adaptativa, capaz de abrazar la complejidad y la imperfección humana en el camino hacia la realización de sus promesas. Abraham y Sara, a pesar de ser medio hermanos, representan una excepción notable en el contexto bíblico. Su matrimonio fue bendecido y promovido por Dios, quien les prometió que serían progenitores de una gran nación. Esta unión, aunque contraria a las leyes posteriores establecidas en Levítico, muestra cómo Dios puede operar más allá de las restricciones humanas cuando sirve a un propósito divino mayor. La promesa a Abraham de hacerlo una bendición para todas las naciones establece un precedente de cómo la fe y la obediencia tienen prioridad en el cumplimiento de los planes divinos. El hecho de que Sara, a pesar de su parentesco con Abraham, fuera capaz de concebir en su vejez, es un testimonio del poder milagroso de Dios y de su fidelidad a sus promesas. Este evento milagroso reafirma que en la economía divina, los propósitos de Dios pueden trascender las normas y expectativas humanas. Además, la historia de Abraham y Sara subraya la importancia de la fe y la confianza en Dios, enseñando que los caminos de Dios a menudo desafían nuestra lógica y comprensión. Por otro lado, esta historia también ilustra la interacción entre la gracia divina y la responsabilidad humana. Aunque el plan de Dios para Abraham y Sara era claro, ambos enfrentaron desafíos y decisiones que pusieron a prueba su fe y obediencia. Este aspecto de su historia resalta cómo la vida de fe implica una dinámica de confianza y acción, donde las promesas divinas se entrelazan con las respuestas humanas. La descendencia de Abraham y Sara, a través de Isaac, se convierte en una piedra angular de la narrativa bíblica, enlazando las promesas del Antiguo Testamento con las realizaciones en el Nuevo Testamento. A través de su linaje, se enfatiza la continuidad del plan redentor de Dios, mostrando cómo las acciones y decisiones en momentos clave pueden tener implicaciones que alcanzan a generaciones futuras. Isaac y Rebeca, cuyo matrimonio fue arreglado no por coincidencia, sino por providencia divina, representan otro ejemplo de cómo las uniones familiares en la Biblia a menudo tienen propósitos más grandes. A través de la historia de cómo Eliezer, el sirviente de Abraham, encontró a Rebeca para Isaac, vemos la guía y confirmación de Dios en las uniones matrimoniales que cumplen su plan divino. La relación entre Isaac y Rebeca fue fundamental para la continuidad de la promesa hecha a Abraham. Rebeca, al ser prima de Isaac,
entra en la familia no solo como esposa, sino también como parte del cumplimiento de la promesa de una descendencia numerosa y bendecida. Este matrimonio subraya la importancia de la elección divina en las alianzas matrimoniales y cómo estas alianzas fortalecen los lazos familiares y espirituales. Dentro de su matrimonio, enfrentaron desafíos, incluyendo la infertilidad de Rebeca y la preferencia de cada uno por diferentes hijos, lo que eventualmente condujo a conflictos familiares significativos. Estos desafíos no solo muestran la humanidad de los personajes bíblicos, sino que también enseñan lecciones valiosas sobre la paciencia, la fe y la resolución de conflictos dentro del marco de la voluntad divina. A pesar de las tensiones y los errores, la historia de Isaac y Rebeca es en última instancia una de redención y propósito divino. A través de sus hijos, Jacob y Esaú, Dios continúa tejiendo su plan redentor, demostrando que incluso en las imperfecciones y las pruebas, su presencia y propósito permanecen firmes, guiando a sus elegidos hacia el cumplimiento de sus promesas. La vida matrimonial de Jacob es particularmente compleja y llena de lecciones. Casado con dos hermanas, Lea y Raquel, además de sus sirvientas con quienes también tuvo hijos, Jacob representa un estudio de caso sobre la poligamia y sus complicaciones en el contexto bíblico. Aunque la poligamia era culturalmente aceptada en ese tiempo, la narrativa bíblica no la idealiza, sino que muestra las tensiones y conflictos que surgieron como resultado. Los celos y rivalidades entre Lea y Raquel, así como los conflictos entre sus hijos, que eventualmente lideraron las 12 tribus de Israel, ilustran cómo las decisiones familiares pueden tener amplias repercusiones sociales y espirituales. Estas historias subrayan la importancia del amor, la justicia y la compasión dentro de las estructuras familiares complejas y cómo estas cualidades son esenciales para la armonía y la estabilidad familiar. La vida de Jacob es un recordatorio de que las promesas divinas a menudo se cumplen de maneras inesperadas y a través de situaciones complicadas. A pesar de las prácticas polígamas y los errores de Jacob, Dios utilizó su descendencia para llevar a cabo sus planes y propósitos, mostrando una vez más que la gracia de Dios puede obrar a través de circunstancias imperfectas. El arrepentimiento y la transformación de Jacob, que culmina en su lucha con Dios y su posterior bendición, resalta la temática de la lucha espiritual y la redención. A través de Jacob y sus esposas aprendemos sobre la perseverancia en la fe, la importancia del cambio personal y cómo Dios redime y transforma a los individuos y familias para cumplir sus propósitos divinos. Amram y Jocabed, padres de Moisés, son un ejemplo de una unión dentro de los límites familiares que, aunque más tarde sería considerada inapropiada, fue utilizada por Dios para traer al libertador de Israel. Casados como tío y sobrina, su historia se encuentra en un contexto de opresión y desesperación, donde la supervivencia del pueblo hebreo estaba en juego. La decisión de casarse dentro de su familia cercana puede entenderse como una medida para preservar la identidad y la pureza de su linaje durante un tiempo de gran tribulación en Egipto. Además, la fidelidad de Amram y Jocabed a las tradiciones y leyes de sus antepasados demuestra su compromiso con la conservación de su herencia cultural y espiritual en circunstancias adversas. La historia de cómo protegieron a Moisés al nacer, desafiando las órdenes del faraón de matar a todos los bebés hebreos varones, ilustra la valentía y la fe que caracterizaban a esta familia. Su confianza en Dios y su disposición a arriesgar todo por la seguridad de su hijo destacan su profunda fe y su papel crucial en la historia de la salvación. A través de Moisés, no solo se liberaría al pueblo de Israel de la esclavitud,
sino que también se establecerían las leyes que regirían la nación y se reafirmaría la relación pactada entre Dios y su pueblo. La historia de Amram y Jocabed, por lo tanto, es un testimonio del uso de Dios de circunstancias y decisiones aparentemente marginales para llevar a cabo propósitos mucho mayores y más significativos. La historia de Lot y sus hijas, ocurrida después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, es una de las más controvertidas y difíciles de entender dentro del contexto bíblico. Tras escapar de la destrucción, Lot y sus hijas se refugiaron en una cueva, creyendo que eran los únicos sobrevivientes de la humanidad. En su desesperación, las hijas de Lot decidieron embriagar a su padre y concebir hijos con él para preservar su linaje. Este acto, aunque motivado por la desesperación y el miedo, es presentado en la Biblia sin juicio explícito, lo cual es característico de la narrativa bíblica, que a menudo deja que las historias hablen por sí mismas. Sin embargo, las consecuencias de esta acción son claras. Los descendientes de estas uniones, los moabitas y los amonitas, se convirtieron en enemigos persistentes del pueblo de Israel. Esta historia resalta la complejidad de la moralidad humana, especialmente cuando se enfrentan decisiones extremas en situaciones de crisis. Además, subraya cómo las decisiones tomadas en momentos de miedo y desesperación pueden tener efectos duraderos y a menudo negativos. La narrativa de Lot y sus hijas también sirve como una advertencia sobre las consecuencias de las acciones impulsivas y mal consideradas. A través de este relato, la Biblia enseña sobre la importancia de la sabiduría y la guía divina en la toma de decisiones, especialmente en tiempos de angustia e incertidumbre. La historia de Judá y Tamar es un relato intrigante de errores, engaños y redención. Tamar, viuda de dos de los hijos de Judá, fue injustamente negada su derecho a un heredero por el tercer hijo de Judá. En un acto audaz y desesperado, Tamar se disfrazó y engañó a Judá para concebir hijos con él. Esta historia destaca la importancia de la justicia y los derechos familiares dentro de la sociedad israelita, y cómo, a veces, las personas toman medidas extremas para asegurar sus derechos y su futuro. La intervención de Dios en esta historia es sutil, pero poderosa. Al final, Judá reconoce sus errores y declara que Tamar es más justa que él. Esta admisión no solo resuelve la situación, sino que también marca un punto de inflexión en la vida de Judá, quien se transforma en un líder más compasivo y justo. Además, los hijos de Tamar se convierten en ancestros del rey David y finalmente de Jesús, lo que ilustra cómo Dios puede usar situaciones imperfectas para llevar a cabo sus propósitos divinos. Este relato también resalta la responsabilidad de los líderes y las figuras de autoridad para actuar con justicia y rectitud. La transformación de Judá después de este incidente es un testimonio de cómo los errores pueden convertirse en oportunidades para el crecimiento personal y el mejoramiento moral. La historia de Tamar es un poderoso recordatorio de la fortaleza y la resiliencia. A pesar de estar en una posición desventajosa, Tamar no se rinde ante la injusticia y a través de su ingenio y coraje asegura un futuro para ella y sus hijos. Esta narrativa nos enseña sobre la importancia de la perseverancia, la justicia y la redención en la vida de fe. La historia de Amnón y Tamar, hermanos por parte de padre, es una de las más trágicas dentro de la Biblia. Amnón, obsesionado con su hermana Tamar, la engaña para quedarse a solas con ella y la viola. Este acto atroz no solo destruye a Tamar, sino que también desencadena una serie de eventos que llevarían a la rebelión y caída de la casa de David. Esta narrativa destaca la gravedad del pecado y sus consecuencias destructivas,
no solo para las víctimas, sino también para las familias y comunidades enteras. La inacción de David frente a este crimen también es notable. Su fracaso para actuar justamente dentro de su propia familia refleja sus propias luchas internas y prepara el escenario para futuros conflictos familiares. La venganza de Absalón, hermano de Tamar, que eventualmente asesina a Amnón, ilustra cómo la ira y el deseo de justicia pueden llevar a ciclos de violencia y retribución que solo generan más dolor y sufrimiento. Este relato sirve como una advertencia sobre las consecuencias de no enfrentar y resolver adecuadamente los conflictos familiares. La historia de Amnón y Tamar también nos enseña sobre la necesidad de compasión y justicia en la respuesta a las injusticias. A través de esta trágica historia, la Biblia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias respuestas a las injusticias y cómo podemos buscar la sanación y la restauración en lugar de la venganza. Absalón, otro de los hijos de David, es una figura compleja cuya historia encapsula temas de ambición, traición y la búsqueda de poder. Su rebelión contra David no solo es un acto de usurpación, sino también un reflejo de las fracturas profundas dentro de la familia real y, por extensión, del reino de Israel. Este relato resalta las tensiones entre la lealtad familiar y las ambiciones personales, así como las complejidades del liderazgo y la gobernanza. La respuesta de David a la rebelión de Absalón muestra un lado más vulnerable del rey. A pesar de la traición de Absalón, David sigue preocupado por la seguridad de su hijo, lo que demuestra la profundidad de su amor paternal, incluso frente a la traición. Esta tensión entre la justicia y la misericordia en el corazón de David ilustra las difíciles decisiones que enfrentan aquellos en posiciones de poder. La muerte de Absalón, aunque trágica, es emblemática de la inevitable caída que a menudo sigue a la soberbia y la desmesura. A través de esta historia, la Biblia nos enseña sobre las consecuencias de la ambición descontrolada y cómo, a menudo, los esfuerzos por usurpar el poder pueden terminar en destrucción y desgracia. La reconciliación y restauración de la familia y el reino, después de la muerte de Absalón, son testamento de la resiliencia y la capacidad de recuperación. La historia de Absalón nos desafía a considerar cómo los conflictos internos y las rivalidades pueden ser superados a través de la comprensión, el perdón y la reconstrucción de relaciones rotas. Moisés es una de las figuras más fundamentales en la Biblia, y su liderazgo durante el Éxodo marca un momento decisivo en la historia de Israel. Desde su milagrosa salvación inicial hasta su rol como liberador y legislador, la vida de Moisés está repleta de intervenciones divinas y desafíos monumentales. Su historia no solo es un testimonio del poder de Dios, sino también de la capacidad de un líder para enfrentar adversidades con fe y determinación. La entrega de la ley en el monte Sinaí, a través de Moisés, establece un marco legal y moral para la recién liberada nación de Israel. Estas leyes no solo proporcionaban regulaciones prácticas, sino que también enfatizaban la santidad y la justicia como fundamentos de la comunidad. A través de la ley, Dios buscaba formar un pueblo que reflejara sus valores y principios en todas las facetas de la vida. El viaje de Israel bajo la guía de Moisés también ilustra los retos de la libertad y las responsabilidades que ésta conlleva. La frecuente murmuración y desobediencia del pueblo muestran cómo la libertad requiere madurez, paciencia y un compromiso continuo con los valores y mandatos divinos. La relación entre Moisés y Dios proporciona un modelo profundo de comunicación y fidelidad entre el Creador y su siervo. A través de sus frecuentes diálogos, Moisés no solo recibe guía y dirección, sino que también intercede por su pueblo, demostrando un liderazgo compasivo y comprometido.
La entrada de Israel en Canaán, bajo el liderazgo de Josué, es otro episodio clave que combina temas de juicio divino y la misericordia. La conquista de Canaán no fue solo un acto de ocupación territorial, sino también un cumplimiento de las promesas hechas a los patriarcas. Este proceso, sin embargo, involucró actos de guerra y destrucción, los cuales son difíciles de reconciliar con los modernos conceptos de ética y justicia. Las acciones de Israel en Canaán se entienden mejor dentro del contexto de la justicia divina, donde la ocupación de la tierra también significaba el juicio sobre las naciones que habían practicado iniquidades extremas. Este aspecto de la historia bíblica desafía nuestra comprensión de la justicia y cómo Dios usa a su pueblo para ejecutar su voluntad y juicio. En medio de la conquista hay momentos de profunda misericordia y inclusión. La historia de Rahab, la prostituta de Jericó, que protegió a los espías israelitas y fue salvada por su fe, muestra cómo la misericordia divina se extiende incluso a aquellos que no son parte del pueblo elegido. Rahab se convierte en un símbolo de cómo la fe y la obediencia pueden redimir y transformar incluso en circunstancias de gran conflicto y juicio. La conquista también plantea preguntas sobre el impacto y las consecuencias de las acciones bélicas, invitando a reflexiones sobre la ética de la guerra y la responsabilidad de los vencedores hacia los vencidos. A través de la narrativa de la conquista de Canaán, la Biblia nos desafía a explorar temas de justicia, misericordia y la compleja interacción entre ellas en el contexto de la fe y la obediencia a Dios. La era de los jueces en Israel es un período marcado por un ciclo recurrente de apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación. Cada juez, desde Débora hasta Sansón, ofrece una perspectiva única sobre cómo Dios utiliza líderes improbables para restaurar y guiar a su pueblo. Esta época ilustra profundamente la paciencia y la persistencia de Dios en mantener su pacto, a pesar de la continua infidelidad de Israel. A lo largo de este periodo, vemos cómo Israel se desvía repetidamente de los mandamientos de Dios, solo para enfrentar las consecuencias de sus acciones a través de la opresión por parte de pueblos vecinos. Sin embargo, cuando Israel clama a Dios, Él responde levantando jueces, quienes no solo actúan como liberadores militares, sino también como reformadores espirituales y sociales. Estos ciclos de pecado y salvación reflejan la naturaleza humana y la necesidad constante de dirección divina. La historia de los jueces nos enseña sobre la importancia de la obediencia a Dios y cómo la falta de liderazgo espiritual firme puede llevar a una sociedad al caos y la desintegración moral. Las narrativas de los jueces subrayan que la misericordia de Dios no se retira fácilmente y que su deseo de restaurar y bendecir a su pueblo prevalece sobre su juicio. A través de estas historias, se nos recuerda que Dios busca líderes que puedan no solo luchar en batallas físicas, sino también promover la justicia y la fidelidad entre su pueblo. La transición de Israel de una confederación de tribus a un reino unificado bajo Saúl, David y Salomón ofrece lecciones sobre el poder, la responsabilidad y las tentaciones de la autoridad centralizada. La monarquía comenzó como respuesta al deseo del pueblo de ser como las naciones vecinas, lo que Dios permitió con reservas, advirtiendo sobre las complicaciones y demandas de un rey. Bajo el reinado de David, Israel alcanzó su apogeo en términos de expansión territorial, estabilidad política y centralización religiosa. Sin embargo, las fallas personales de David y los conflictos internos sientan las bases para futuros problemas. Estos relatos no solo muestran la gloria de Israel en tiempos de unificación, sino también cómo los pecados y las decisiones personales pueden afectar a todo un reino.
El reinado de Salomón introduce complejidades adicionales con su sabiduría y riqueza, pero también con su eventual inclinación hacia la idolatría, lo que resulta en tensiones que finalmente dividirían el reino. La historia de la monarquía en Israel es, por tanto, una narrativa de ascenso y caída, que refleja la continua lucha entre la obediencia a Dios y las tentaciones del poder y el materialismo. La división del reino tras la muerte de Salomón ilustra cómo la desunión y la infidelidad a Dios pueden llevar a la vulnerabilidad y la decadencia. A través de estos eventos, la Biblia enseña sobre la importancia de la integridad, la humildad y la lealtad a Dios como fundamentos para el liderazgo efectivo y la gobernabilidad justa. Los profetas de Israel, desde Isaías hasta Jeremías y Ezequiel, jugaron roles cruciales como voces de advertencia, llamando a Israel y a Judá al arrepentimiento y a la renovación del pacto con Dios. Sus mensajes, a menudo impopulares y desoídos, reflejan la seriedad con la que Dios toma la obediencia y la justicia, así como su profunda tristeza ante la infidelidad de su pueblo. La caída de Samaria y más tarde de Jerusalén y el consiguiente exilio babilónico son presentados no solo como castigos por la infidelidad, sino también como oportunidades para la reflexión y la transformación. En medio del juicio, los profetas también ofrecen esperanzas de restauración y renovación, prometiendo que Dios no ha abandonado a su pueblo a pesar de sus fallas. La profecía bíblica, rica en simbolismo y poesía, desafía a los lectores a ver más allá de las circunstancias inmediatas a las realidades espirituales más profundas. A través de las visiones de los profetas, entendemos que los eventos históricos no son meras coincidencias, sino partes de un plan divino más amplio que busca la redención y la reconciliación. La promesa del regreso del exilio y la reconstrucción de Jerusalén son temas recurrentes en la profecía, simbolizando la esperanza eterna en la fidelidad y misericordia de Dios. Estos mensajes proféticos nos enseñan que, incluso en los momentos más oscuros, la posibilidad de un nuevo comienzo y una relación restaurada con Dios siempre está presente. Tras el exilio babilónico, el regreso de los judíos a su tierra y la reconstrucción de Jerusalén y el templo bajo líderes como Zorobabel, Esdras y Nehemías, marcan un período de renacimiento espiritual y físico. Este retorno no fue solo una recuperación de tierras perdidas, sino una profunda renovación de la identidad y la fe judías. La reconstrucción del templo, aunque modesta comparada con el primer templo de Salomón, simbolizaba la continuidad de la adoración y la presencia de Dios entre su pueblo. Este proyecto, enfrentando oposición y desaliento, mostró la perseverancia y la fe de un pueblo rededicado a sus raíces espirituales y su pacto con Dios. Esdras y Nehemías, además de sus roles como restauradores físicos, también fueron reformadores espirituales que instaron al pueblo a rededicarse a la ley de Moisés. Su liderazgo enfatiza la importancia de la ley y la enseñanza en la vida comunitaria, recordando al pueblo la necesidad de vivir de acuerdo a los mandatos divinos para asegurar su prosperidad y protección. Este periodo de regreso y reconstrucción nos enseña sobre la capacidad de recuperación y la renovación después de la pérdida y la destrucción. A través de estos eventos, la Biblia ilustra cómo la fe, la comunidad y el compromiso con los principios divinos pueden reconstruir no solo edificios físicos, sino también el espíritu de un pueblo. La era del Segundo Templo fue un tiempo de consolidación política y espiritual para Judea bajo el dominio persa, griego y finalmente romano. Durante este período surgieron expectativas mesiánicas que reflejaban las esperanzas de un liberador divino que restauraría Israel y traería paz y justicia universales.
Estas esperanzas mesiánicas se vieron influenciadas por las profecías de Isaías, Daniel y otros, quienes hablaron de un futuro rey ungido que establecería un reino de paz y justicia. La expectativa de un Mesías ayudó a sostener al pueblo judío a través de períodos de opresión y cambio cultural, manteniendo viva la promesa de renovación y salvación divinas. La llegada de Jesús de Nazaret, interpretada por los cristianos como el cumplimiento de estas profecías mesiánicas, marca un punto culminante en la narrativa bíblica. La vida, muerte y resurrección de Jesús son vistas como la realización definitiva de las promesas hechas a Israel y como la apertura de estas promesas a toda la humanidad. Finalmente, la era del Segundo Templo establece el contexto para el desarrollo temprano del cristianismo y su eventual separación del judaísmo. A través de la historia del Segundo Templo, aprendemos cómo las tradiciones espirituales pueden evolucionar y cómo los cambios históricos pueden llevar a nuevas comprensiones y expresiones de fe. Hoy exploraremos un enigma cautivador que ha desconcertado a estudiosos y fieles durante generaciones. La narrativa de Caín, conocido generalmente como el hijo de Adán y Eva, podría tener más matices de los que hemos comprendido hasta ahora. Hay hipótesis sustentadas en rigurosos análisis teológicos y bíblicos que proponen que Caín podría no ser el descendiente biológico de Adán. Pero, ¿cómo podría ser esto factible, considerando que, según nuestro entendimiento, al inicio del mundo solo estaban presentes Adán y Eva? Esta investigación nos llevará por diversas interpretaciones bíblicas y teológicas que desafían la narrativa tradicional. Analizaremos textos, simbolismos y metáforas presentes en la Biblia que podrían contener indicios sobre la verdadera paternidad de Caín. El objetivo es comprender mejor las implicaciones de esta teoría y cómo podría cambiar nuestra comprensión de la historia bíblica. Pero antes de continuar, comparte este video revelador con alguien que amas. Puede ser por WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a tantas personas como sea posible las enseñanzas de nuestro Señor. Y si buscas el camino de Dios y te gustan contenidos como este, comenta abajo: "Yo te acepto, Jesús". Solo así sabré si realmente quieres nuevos estudios como este. La historia de Caín, como exploraremos, tiene muchos niveles de interpretación que merecen ser considerados. Caín, conocido por ser el primer asesino, siempre ha sido un personaje enigmático que ha suscitado muchas preguntas. Pero, ¿y si Caín no fuera realmente hijo de Adán? ¿Cuáles serían las implicaciones de esta posibilidad para nuestra comprensión de la historia bíblica? Vamos a profundizar en estas cuestiones y explorar todas las complejidades de esta teoría controvertida. La idea de que Caín no sea hijo biológico de Adán es una teoría que desafía la narrativa convencional de la Biblia. Esta perspectiva se basa en una lectura más profunda y contextual de los textos bíblicos, teniendo en cuenta simbolismos e interpretaciones teológicas. Algunos estudiosos sugieren que Caín podría ser descendiente de la serpiente, una figura que representa a Satanás en el jardín del Edén. Para entender esta teoría, es crucial analizar el papel de la serpiente en el jardín del Edén. La serpiente, descrita como el más astuto de todos los animales, engañó a Eva para que comiera del fruto prohibido. Según algunos estudiosos, esta serpiente no era solo un animal común, sino una representación de Satanás. Esto abre la posibilidad de que su interacción con Eva fuera más compleja de lo que aparenta. La teoría propone que la serpiente, siendo Satanás, podría haber tenido una relación íntima con Eva, resultando en el nacimiento de Caín. Esta interpretación está apoyada por algunos textos bíblicos que, cuando se leen bajo esta luz, sugieren una conexión más profunda entre la serpiente y Eva.
Si Caín es realmente descendiente de la serpiente, eso explicaría su naturaleza violenta y rebelde en contraste con la de Abel. Hay referencias bíblicas que mencionan a Caín como siendo del maligno. En 1 Juan 3:12 se dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Este pasaje refuerza la idea de que Caín podría tener un origen diferente, posiblemente ligado a la serpiente. La distinción entre las naturalezas de Caín y Abel puede ser un reflejo directo de sus orígenes distintos. Explorar esta teoría nos invita a reconsiderar la historia de Caín desde una nueva perspectiva. Si Caín no es hijo de Adán, sino de la serpiente, esto cambia fundamentalmente nuestra comprensión de la narrativa bíblica. La lucha entre el bien y el mal, simbolizada por la rivalidad entre Caín y Abel, gana nuevas capas de significado y complejidad. La narrativa tradicional de la Biblia presenta a Caín como el primer hijo de Adán y Eva. Es conocido por ser el primer asesino, habiendo matado a su hermano Abel por envidia. Esta historia es una de las más conocidas y frecuentemente contadas como un ejemplo de la naturaleza humana y las consecuencias del pecado. Pero, al examinarla más de cerca, veremos que hay muchos detalles que pueden interpretarse de maneras diferentes. En el libro de Génesis, capítulo 4, leemos sobre el nacimiento de Caín. Y conoció Adán a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido un hombre del Señor. Este versículo se interpreta frecuentemente como la confirmación de que Caín es hijo de Adán. Sin embargo, algunos estudiosos argumentan que el lenguaje usado aquí es ambiguo y puede sugerir otra interpretación. La frase «he adquirido un hombre del Señor» puede verse de diferentes maneras. Algunos teólogos creen que esto podría indicar una intervención divina, mientras que otros sugieren que puede haber un simbolismo más profundo. La ausencia de una mención directa a Adán como padre de Caín en este pasaje específico es un punto que levanta dudas y abre espacio para otras interpretaciones. La relación tensa entre Caín y Abel es central para la narrativa. Abel es descrito como justo y su sacrificio es aceptado por Dios, mientras que el sacrificio de Caín es rechazado. Este rechazo lleva a Caín a matar a su hermano, un acto que marca el inicio de una larga historia de violencia y conflicto en la humanidad. Pero si Caín no fuera hijo de Adán, eso podría explicar por qué se sintió tan aislado y rechazado desde el principio. Explorar estas matices en la historia tradicional de Caín nos ayuda a entender por qué esta teoría alternativa sobre su paternidad ha ganado tracción. Al reexaminar los textos bíblicos con una mente abierta, podemos descubrir nuevas capas de significado y obtener una comprensión más profunda de las complejidades involucradas en la historia de Caín y Abel. La Biblia es un texto rico en simbolismos y metáforas, lo que a veces dificulta la interpretación literal de sus historias. La historia de Caín y Abel, narrada en el libro de Génesis, es una de esas historias cargadas de significado simbólico. Para entender mejor la teoría de que Caín puede no ser hijo de Adán, necesitamos considerar el uso de simbolismos en la Biblia. Un ejemplo claro de simbolismo es la figura de la serpiente en el jardín del Edén. La serpiente no es solo un animal, sino que representa a Satanás, el adversario de Dios. Esta interpretación está apoyada por pasajes como Apocalipsis 12:9, que se refiere a Satanás como la antigua serpiente. Este tipo de simbolismo nos ayuda a entender que muchas historias bíblicas tienen significados más profundos de lo que aparentan. Otro simbolismo importante es el sacrificio. En la historia de Caín y Abel, los sacrificios ofrecidos por cada uno de ellos tienen un significado que va más allá del acto en sí. El sacrificio de Abel es aceptado por Dios porque Él es justo,
mientras que el sacrificio de Caín es rechazado. Esto simboliza la diferencia fundamental entre los dos hermanos y sus naturalezas. Si consideramos que Caín no es hijo de Adán, sino de la serpiente, eso añade una capa extra de significado a este rechazo. La idea de dos linajes distintos, uno de Adán y otro de la serpiente, es un tema recurrente en la Biblia. En Génesis 3:15, Dios dice a la serpiente: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia». Este versículo sugiere una lucha continua entre las fuerzas del bien y del mal, representadas por las descendencias de Adán y de la serpiente. El uso de metáforas en la Biblia también nos ayuda a entender la profundidad de estas historias. Por ejemplo, la marca de Caín puede ser vista como una metáfora para la maldición que él cargaba. Esta marca no es solo un signo físico, sino que simboliza su separación de Dios y su naturaleza violenta. Al interpretar la Biblia de esta manera, podemos ver cómo las historias de Caín y Abel son ricas en simbolismo y significado. La historia de Caín y Abel es central para la narrativa de Génesis y frecuentemente es considerada un ejemplo clásico de la lucha entre el bien y el mal. De acuerdo con la interpretación tradicional, Caín y Abel son los primeros hijos de Adán y Eva. Sin embargo, como se discutió anteriormente, la teoría de que Caín no es hijo biológico de Adán arroja una nueva luz sobre esta narrativa. Si aceptamos que Caín puede ser hijo de la serpiente, eso cambia fundamentalmente la dinámica entre los dos hermanos. Abel, siendo justo y obediente, representa la línea pura de Adán y Eva. Caín, por otro lado, siendo violento y rebelde, representa una línea corrompida. Esta distinción puede explicar la razón por la cual Dios acepta el sacrificio de Abel y rechaza el de Caín, destacando la diferencia entre sus naturalezas y orígenes. La relación entre Caín y Abel también puede ser vista como un microcosmo de la lucha mayor entre el bien y el mal. Abel, con su sacrificio justo, simboliza a aquellos que viven en obediencia a Dios. Caín, con su asesinato de Abel, simboliza a aquellos que siguen el camino de la maldad y la rebeldía. Esta lucha entre los dos hermanos es un reflejo de la lucha continua entre las fuerzas divinas y satánicas a lo largo de la historia bíblica. Además, la reacción de Adán y Eva a la muerte de Abel también es significativa. Tienen otro hijo, Set, que es visto como un sustituto para Abel. Set representa la continuidad de la línea justa de Adán y Eva, destacando la importancia de la pureza y la obediencia a Dios. La introducción de Set en la narrativa refuerza la idea de que la línea de Adán debe ser preservada y protegida de las influencias malignas representadas por Caín. Explorar la historia de Caín y Abel desde esta nueva perspectiva nos permite ver cómo sus vidas y acciones están cargadas de simbolismo y significado profundo. La teoría de que Caín no es hijo de Adán nos desafía a reconsiderar nuestra comprensión de la narrativa bíblica y a reflexionar sobre las implicaciones de esta lucha eterna entre el bien y el mal. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar.
Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Las interpretaciones bíblicas y teológicas sobre la historia de Caín y Abel son diversas y complejas. La lectura tradicional ve a Caín como el hijo primogénito de Adán y Eva, que se convirtió en el primer asesino al matar a su hermano Abel. Sin embargo, muchas interpretaciones sugieren que hay más capas de significado en esta historia, incluyendo la posibilidad de que Caín no sea hijo biológico de Adán. Estudiosos teológicos han explorado la idea de que las Escrituras contienen pistas ocultas sobre la verdadera paternidad de Caín. Textos como 1 Juan 3:12, que afirma que Caín era del maligno, son frecuentemente citados como evidencias de que él puede tener un origen diferente. La rejección de su sacrificio por Dios y su subsecuente ira y violencia también son interpretadas como indicativos de su naturaleza corrompida. Otra interpretación teológica interesante es la lectura simbólica de la enemistad entre Caín y Abel como un reflejo de la lucha espiritual entre el bien y el mal. Esta interpretación ve a Abel como el símbolo de la obediencia y la justicia, mientras que Caín representa la rebelión y el pecado. Esta dicotomía no solo refuerza el mensaje moral de la historia, sino que también sugiere una profundidad mayor en la narrativa. Algunos teólogos argumentan que la marca de Caín puede ser vista como un símbolo de la separación entre los descendientes del bien y del mal. Esta marca no es solo una señal física, sino también una representación de la maldición que Caín lleva por su acto de violencia. Este simbolismo destaca la gravedad de sus acciones y la consecuente separación de Dios. Explorar estas diversas interpretaciones nos ayuda a entender la complejidad de la historia de Caín y Abel. La lectura teológica de las Escrituras revela múltiples capas de significado, invitándonos a reflexionar más profundamente sobre las implicaciones espirituales y morales de esta narrativa. Para entender mejor la teoría de que Caín puede no ser hijo de Adán, es crucial analizar el papel de la serpiente en el jardín del Edén. La serpiente es descrita como la más astuta de todas las criaturas y es responsable de engañar a Eva para que ella coma el fruto prohibido. Esta figura desempeña un papel central en la caída de Adán y Eva y en la introducción del pecado en el mundo. La serpiente, según muchas interpretaciones teológicas, no es solo un animal común, sino una representación de Satanás. Apocalipsis 12, 9 y 22 se refieren a Satanás como la antigua serpiente, reforzando la idea de que la serpiente en el jardín del Edén es una manifestación del mal. Esta interpretación da a la serpiente un papel más complejo y significativo en la narrativa bíblica. La interacción entre la serpiente y Eva es crucial para la teoría de que Caín puede ser descendiente de la serpiente. La serpiente no solo engaña a Eva, sino que la seduce de una manera que sugiere una relación más íntima. Esta seducción podría haber llevado al nacimiento de Caín, lo que explicaría su naturaleza violenta y su alienación de Dios desde el principio. La maldición que Dios lanza sobre la serpiente después de la caída es significativa. En Génesis 3:15, Dios dice a la serpiente que habrá enemistad entre su descendencia y la descendencia de la mujer. Esta profecía sugiere una lucha continua entre las fuerzas del bien y del mal, representadas por los descendientes de Adán y de la serpiente. Si Caín es descendiente de la serpiente, él representa el lado del mal en esta lucha. Analizar el papel de la serpiente en el jardín del Edén nos ayuda a entender mejor las implicaciones de la teoría sobre la paternidad de Caín. La serpiente, como símbolo de Satanás, introduce el mal en el mundo y posiblemente en la linaje humana a través de Caín. Esta perspectiva añade una capa de complejidad y profundidad a la narrativa bíblica.
La interpretación de la serpiente como una representación de Satanás es ampliamente aceptada entre teólogos y estudiosos bíblicos. Esta interpretación es crucial para entender la teoría de que Caín puede no ser hijo de Adán. La serpiente en el jardín del Edén no es solo un animal astuto, sino una personificación del mal, destinada a corromper la creación de Dios. En el libro de Apocalipsis, la serpiente es identificada directamente como Satanás. Apocalipsis 12:9 dice: «Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él». Este pasaje conecta la serpiente del Edén con Satanás, reforzando la idea de que la serpiente representa el mal personificado. La astucia de la serpiente es otro aspecto que sugiere su naturaleza sobrenatural. En Génesis 3:1, la serpiente es descrita como más astuta que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Esta descripción implica una inteligencia y malicia que van más allá de cualquier criatura terrenal, características que son asociadas a Satanás. La serpiente, al engañar a Eva, no solo introduce el pecado en el mundo, sino que también inicia una serie de eventos que llevan a la caída de la humanidad. Este engaño es un acto deliberado de subversión contra el orden divino, un tema recurrente en las acciones de Satanás a lo largo de la Biblia. La seducción de Eva por la serpiente puede ser vista como el primer paso en la tentativa de Satanás de corromper la linaje humana. Considerando la serpiente como una representación de Satanás, la teoría de que Caín es su descendiente gana más credibilidad. Si la serpiente tuvo una relación íntima con Eva, resultando en el nacimiento de Caín, eso explicaría la naturaleza corrompida y violenta de Caín. Esta perspectiva nos invita a reexaminar la narrativa bíblica con un enfoque renovado en la lucha entre el bien y el mal. La interacción entre Eva y la serpiente en el jardín del Edén es uno de los momentos más cruciales y enigmáticos de la Biblia. En Génesis 3:1-5, la serpiente cuestiona a Eva sobre la prohibición de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta interacción está cargada de simbolismo e implicaciones profundas, especialmente si consideramos la teoría de que Caín puede ser descendiente de la serpiente. La serpiente comienza cuestionando la orden divina, diciendo: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Esta pregunta es una táctica para sembrar duda y desconfianza en Eva. La serpiente sugiere que Dios está reteniendo algo bueno de Eva, despertando su deseo por el conocimiento y el poder que el fruto podría proporcionar. Esta manipulación es típica de la actuación de Satanás como engañador. Eva responde a la serpiente, confirmando que ellos no deben comer del fruto ni tocarlo, so pena de muerte. La serpiente, entonces, contradice directamente la orden de Dios, afirmando: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta promesa de divinidad es la tentación final que lleva a Eva a desobedecer. La naturaleza persuasiva y seductora de la serpiente es un punto crucial para la teoría de que Caín podría ser su descendiente. Si la serpiente tuvo una relación más íntima con Eva, además de simplemente engañarla, eso explicaría el nacimiento de Caín con una naturaleza diferente a la de Adán y Eva. Esta interacción compleja entre Eva y la serpiente puede tener implicaciones profundas para la comprensión de la paternidad de Caín. La seducción de Eva por la serpiente puede ser vista como un acto de corrupción directa de la creación de Dios. Al engañar y posiblemente seducir a Eva, la serpiente introduce una linaje corrompida en la humanidad.
Esta interpretación no solo explica la naturaleza violenta de Caín, sino que también establece un precedente para la continua lucha entre el bien y el mal en la narrativa bíblica. La tentación y caída de Adán y Eva son eventos fundamentales en la narrativa bíblica, marcando la introducción del pecado en el mundo. La serpiente, como representación de Satanás, desempeña un papel crucial al engañar a Eva e incitarla a desobedecer la orden divina. Esta caída no solo afecta a Adán y Eva, sino que también tiene implicaciones profundas para toda la humanidad. En Génesis 3:6 leemos que Eva vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este versículo destaca los tres aspectos de la tentación: el deseo físico, la atracción estética y la ambición intelectual. Eva cede a todas estas tentaciones, llevando a la desobediencia. La caída resulta en una serie de maldiciones pronunciadas por Dios. Para la serpiente, Dios decreta que ella se arrastrará sobre su vientre y comerá polvo todos los días de su vida. Para Eva, el dolor en el parto será multiplicado y ella estará sujeta a su marido. Para Adán, la tierra será maldita por causa de él, y él tendrá que trabajar arduamente para obtener su sustento. Estas maldiciones no solo reflejan las consecuencias inmediatas del pecado, sino que también establecen un patrón de sufrimiento y lucha para la humanidad. La interacción entre Eva y la serpiente y la subsecuente caída son vistas por muchos teólogos como el inicio de la batalla entre el bien y el mal. La serpiente, al corromper a Eva, introduce una linaje corrompida en la humanidad, representada por Caín. Esta perspectiva sugiere que la caída no fue solo un acto de desobediencia, sino también una corrupción física y espiritual que tuvo repercusiones duraderas. Al explorar la tentación y caída de Adán y Eva, podemos entender mejor las implicaciones de la teoría de que Caín puede ser descendiente de la serpiente. La corrupción, introducida por la serpiente, continúa influyendo en la humanidad, simbolizada por la naturaleza violenta y rebelde de Caín. Esta interpretación nos invita a reflexionar sobre las consecuencias duraderas del pecado y la continua lucha entre el bien y el mal en la historia bíblica. Las consecuencias del pecado original, que resultaron de la desobediencia de Adán y Eva al comer del fruto prohibido, son profundas y abarcadoras. Este acto de desobediencia no solo introdujo el pecado en el mundo, sino que también alteró fundamentalmente la relación entre la humanidad y Dios. Las maldiciones pronunciadas por Dios después de la caída establecieron un nuevo paradigma de existencia para Adán, Eva y sus descendientes. Para Eva, la consecuencia inmediata fue el dolor intensificado en el parto y la sumisión a su marido. Estas maldiciones simbolizan la ruptura en la armonía original de la creación e introducen el sufrimiento como una parte intrínseca de la experiencia humana. El dolor en el parto puede ser visto como un recordatorio constante de la desobediencia y del pecado, impactando directamente la función primordial de Eva como la madre de todos los vivientes. Adán, por otro lado, fue condenado a trabajar arduamente para obtener sustento de la tierra. La tierra, antes una fuente abundante de vida y sustento, fue maldita por causa del pecado de Adán. Esto transformó el trabajo, que era una actividad placentera y productiva, en una carga ardua y necesaria para la supervivencia. Este cambio refleja la distorsión del orden original de la creación y la introducción del sufrimiento y la lucha en la vida humana. La serpiente, identificada como Satanás, también recibió una maldición. Fue condenada a arrastrarse sobre su vientre y comer polvo todos los días de su vida.
Además, se estableció una enemistad eterna entre la serpiente y la mujer y entre sus descendientes. Esta enemistad simboliza la continua batalla entre el bien y el mal, una lucha que permea toda la narrativa bíblica y es central para la comprensión de la historia de Caín y Abel. Estas consecuencias del pecado original tienen implicaciones profundas para la teoría de que Caín puede ser descendiente de la serpiente. Si Caín realmente es hijo de la serpiente, su naturaleza violenta y rebelde puede ser vista como una manifestación directa de las maldiciones y de la corrupción introducida en el mundo por la desobediencia de Adán y Eva. Esta perspectiva añade una capa de complejidad a la narrativa bíblica y nos invita a reflexionar sobre las ramificaciones duraderas del pecado original. La maldición de la serpiente, pronunciada por Dios después de la caída de Adán y Eva, es un momento crucial en la narrativa bíblica. En Génesis 3, 14, 15, Dios dice a la serpiente: «Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Esta maldición tiene varias implicaciones importantes. Primero, la condena de la serpiente a arrastrarse sobre su vientre simboliza su humillación y degradación. Antes, la serpiente era vista como la más astuta de todas las criaturas, pero después de la maldición, fue rebajada a una posición de sumisión y vergüenza. Este acto de humillación es un reflejo de la derrota de Satanás y una prefiguración de su derrota final. La segunda parte de la maldición, que establece la enemistad entre la serpiente y la mujer y entre sus respectivas descendencias, es de particular interés para la teoría de que Caín es hijo de la serpiente. Esta enemistad simboliza la continua batalla entre las fuerzas del bien y del mal. La descendencia de la mujer, que eventualmente culmina en Jesucristo, es vista como la línea de salvación y redención, mientras que la descendencia de la serpiente representa la oposición y la corrupción. Si Caín es considerado descendiente de la serpiente, él encarna la maldad y la rebelión que la serpiente introdujo en el mundo. Su vida y acciones pueden ser vistas como una extensión de la enemistad entre las dos líneas. Esta perspectiva ayuda a explicar por qué Caín fue rechazado por Dios y por qué exhibió un comportamiento tan violento y rebelde desde el principio. La maldición de la serpiente también implica una promesa de redención. La profecía de que la descendencia de la mujer herirá la cabeza de la serpiente es vista como una anticipación de la victoria final de Cristo sobre Satanás. Esta promesa de redención es un tema central en la Biblia y ofrece una esperanza de restauración y renovación, incluso en medio de la corrupción y el pecado introducidos por la serpiente. Por lo tanto, la maldición de la serpiente es un elemento clave para entender la teoría de que Caín puede ser su descendiente. Este contexto teológico y simbólico proporciona una base sólida para explorar las profundas implicaciones de la paternidad de Caín y su impacto en la narrativa bíblica en su totalidad. La enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer, mencionada en Génesis 3:15, es un tema central en la narrativa bíblica. Este versículo es frecuentemente interpretado como la primera profecía mesiánica, anticipando la lucha continua entre las fuerzas del bien y del mal. Esta enemistad no es solo simbólica, sino también literal, reflejando una batalla espiritual que permea toda la historia humana. Para entender esa enemistad, es esencial considerar las implicaciones teológicas y simbólicas de esta profecía. La descendencia de la mujer, que eventualmente culmina en Jesucristo, representa la línea del bien,
destinada a traer redención y salvación al mundo. Por otro lado, la descendencia de la serpiente simboliza las fuerzas del mal que buscan corromper y destruir la creación de Dios. Si Caín es visto como descendiente de la serpiente, su vida y acciones se convierten en una manifestación de esa enemistad. La violencia de Caín contra Abel puede ser vista como una extensión de la lucha entre las dos líneas. Abel, siendo justo y aceptado por Dios, representa la línea pura y obediente de Adán y Eva. Caín, con su naturaleza violenta y rebelde, personifica la corrupción y la maldad introducidas por la serpiente. La profecía de que la descendencia de la mujer herirá la cabeza de la serpiente también tiene implicaciones importantes. Este versículo es visto como una promesa de que a pesar de la corrupción introducida por la serpiente, la línea de la mujer prevalecerá. La victoria final de Cristo sobre Satanás es la realización de esta promesa, ofreciendo esperanza de redención y restauración para la humanidad. La enemistad entre las dos líneas también destaca la importancia de la elección moral y espiritual en la narrativa bíblica. La historia de Caín y Abel nos recuerda que, incluso en medio de la corrupción y el pecado, la elección de vivir en obediencia a Dios es crucial. Esta elección define la línea espiritual de cada individuo, alineándolos con las fuerzas del bien o del mal. Por lo tanto, la enemistad entre la descendencia de la serpiente y de la mujer es un tema central para entender la teoría de que Caín puede ser descendiente de la serpiente. Esta perspectiva nos ayuda a ver la narrativa bíblica como una batalla continua entre el bien y el mal, con implicaciones profundas para la redención y la salvación de la humanidad. La teoría de que Caín puede no ser hijo biológico de Adán es una de las más controvertidas e intrigantes en el estudio de la Biblia. La narrativa tradicional ve a Caín como el primogénito de Adán y Eva, pero la ausencia de una referencia directa a Adán como padre de Caín en Génesis 4:1 levanta cuestiones. Eva declara: «Adquirí un varón con el auxilio del Señor», pero no menciona a Adán explícitamente. Esa ambigüedad lingüística es uno de los pilares de la teoría de que Caín puede ser descendiente de la serpiente. Si interpretamos que Eva tuvo una relación más íntima con la serpiente, eso podría explicar la naturaleza diferente de Caín. La Biblia frecuentemente usa lenguaje simbólico y metafórico, y esa declaración de Eva puede ser vista como una pista sobre la verdadera paternidad de Caín. El comportamiento y las acciones de Caín difieren significativamente de las de Abel y Set, los otros hijos de Adán y Eva. Mientras Abel es descrito como justo y su sacrificio es aceptado por Dios, Caín es rechazado y reacciona con violencia. Esa distinción puede ser interpretada como un reflejo de sus diferentes orígenes. Si Caín es hijo de la serpiente, su naturaleza violenta y rebelde sería una extensión de la maldad introducida en el mundo por el pecado original. Otra pista es encontrada en 1 Juan 3:12, donde se dice que Caín era del maligno y mató a su hermano. Esta declaración puede ser interpretada literalmente, sugiriendo que Caín es descendiente del maligno, es decir, de la serpiente. Esta interpretación refuerza la idea de que la corrupción y el mal, introducidos por la serpiente, continuaron a través de Caín, contrastando con la línea pura y obediente de Adán y Eva. Explorar la posibilidad de que Caín no sea hijo biológico de Adán nos invita a reconsiderar nuestra comprensión de la narrativa bíblica. Esta teoría añade una capa de complejidad a la historia de Caín y Abel y destaca la lucha continua entre el bien y el mal. Si Caín es descendiente de la serpiente, su vida y acciones se convierten en un reflejo de esa batalla espiritual, ofreciendo nuevas perspectivas sobre la naturaleza del pecado y la redención.
Las escrituras bíblicas contienen numerosas pistas y referencias que pueden apoyar la teoría de que Caín no es hijo biológico de Adán. Estas pistas, a menudo ocultas en simbolismos y metáforas, proporcionan una base para explorar esta posibilidad y entender mejor la complejidad de la narrativa bíblica. Una de esas pistas es la ya mencionada ausencia de una referencia directa a Adán como padre de Caín en Génesis 4:1. La declaración de Eva, adquirí un varón con el auxilio del Señor, es ambigua y puede ser interpretada de varias maneras. Esa ambigüedad sugiere que la paternidad de Caín puede ser más compleja de lo que aparenta a primera vista. Otra pista importante es la distinción hecha entre Caín y Abel en términos de sus ofrendas a Dios. En Génesis 4:5 leemos que Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Esta rejección puede ser vista como una indicación de la naturaleza diferente de Caín. La ira y la violencia subsecuentes de Caín son consistentes con la idea de que él poseía una naturaleza corrompida y rebelde, posiblemente heredada de su origen no humano. La descripción de Caín como del maligno en 1 Juan 3:12 es una pista significativa. Esta referencia sugiere que Caín tenía una conexión directa con las fuerzas del mal, reforzando la teoría de que él podría ser descendiente de la serpiente. Esta interpretación es apoyada por otros pasajes bíblicos que asocian la serpiente con Satanás, el adversario de Dios. La enemistad mencionada en Génesis 3:15 entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer también es una pista crucial. Si Caín es descendiente de la serpiente, él representa la línea del mal, en oposición a la línea del bien representada por Abel y posteriormente por Set. Esta enemistad se manifiesta en la violencia de Caín contra Abel, simbolizando la lucha continua entre el bien y el mal. Estas pistas ocultas en las Escrituras nos invitan a explorar la narrativa bíblica con una mente abierta y a considerar interpretaciones alternativas. La teoría de que Caín no es hijo biológico de Adán ofrece una nueva perspectiva sobre la historia de Caín y Abel y destaca la profundidad y complejidad de las escrituras bíblicas.